recibida. ¿Ok? El hallazgo casual y asintomático de cálculos en la vesícula, estamos cambiando de tema a vía biliar, hallazgo casual y asintomático de los cálculos de la vesícula. Si no tiene síntomas y es un hallazgo casual, no tiene dolor, no tiene inflamación, solamente se llama colelitiasis o podrían decir litiasis vesicular. Los cálculos primarios más frecuentes de la vesícula, primarios significa que se originan en la vesícula, suelen ser de colesterol, a predominio de colesterol, ¿no? ¿Qué factores de riesgo? Las dislipidemias, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, etcétera, la gestación, el ayuno prolongado, la obesidad, etcétera. Y en general, las mujeres. ¿Ok? Que son el grupo que tiene mayor riesgo de desarrollar cálculos primarios. Los cálculos primarios ya también, pero de la vía biliar, los que se originan en la vía biliar, ya no son tanto de colesterol, sino de pigmentos, y con más frecuencia pigmentos marrones, que tienen como factor de riesgo sobre todo los procesos sépticos, los procesos infecciosos, hacen que se genere pigmentos de color marrón. Los cálculos que provienen de las hemólisis, de las anemias hemolíticas, son de pigmentos negros, pigmentarios negros. ¿Y dónde se suelen localizar? En la vía biliar. Generalmente están en la vía biliar. El estudio de elección para diagnóstico de colelitiasis. ¿Cómo diagnosticamos? Ya hemos dicho que es casual. Si estamos hablando de colelitiasis, es un hallazgo casual, generalmente es una ecografía, un ultrasonido el que se ha realizado. Bien, el dolor en hipocondrio derecho postprandial y asociado a náuseas. ¿Ya? Duele, tienen náuseas, pero ojo, esto voy a resaltar porque es importantísimo. No tiene fiebre, no tiene leucocitosis, significa que no tiene signos de inflamación. Si no hay fiebre, no hay leucocitosis, ¿será una itis? No, ¿verdad? No es colecistitis. Si duele, hay náuseas, todo lo que quieran, pero no hay signos inflamatorios sistémicos, no es itis. Esto es un simple cólico vesicular. Es un cólico, es un dolor que normalmente calma con AINES. Por eso dice la 41. El manejo de elección para la colelitiasis es... Bien, a ver, antes de la 41, quiero que la 40 esté claro. ¿Ah? Si no hay estos signos inflamatorios como fiebre o leucocitosis, no es colecistitis, es un cólico, que usualmente tienen poco tiempo de duración, generalmente media hora y a veces pasa espontáneamente. A veces se puede prolongar un poco, pero no va más allá de las 4 a 6 horas. Cuando ya es un dolor muy prolongado es porque algo malo está pasando, puede ser una inflamación. El manejo de elección para la colelitiasis, estamos hablando de piedras en la vesícula, es: si a una persona le encuentran piedras y es asintomático, no tiene dolor, no tiene antecedentes ni nada, no se le saca la vesícula, no hay razón. Observación. Pero si es sintomático, tiene dolor, ha tenido antecedentes de colecistitis o tiene riesgo de desarrollar un cáncer, entonces el manejo de elección es una colecistectomía. Colecistectomía. ¿Ok? Listo. Esto es la 41. 42. Dolor en hipocondrio derecho. Murphy positivo. Ya hay dolor, ya hay Murphy. Ojo que el Murphy es el arresto inspiratorio. Ya no es cualquier dolor, es un dolor de que la pared probablemente ya está inflamada. De la vesícula estamos hablando. Tiene leucocitosis o, en todo caso, tiene fiebre. Es sospecha de qué? De colecistitis aguda. Para hablar, por lo tanto, de colecistitis, esta 42 está en estrecha relación con la 40. Para hablar de itis, tiene que haber signos inflamatorios. Si no tiene signos inflamatorios, lo más probable es que sea un cólico. No solo los signos inflamatorios, sino también a veces el dolor de larga duración. ¿Ok? En el cólico vesicular, el dolor dura, cuando simplemente es un cólico, el dolor dura aproximadamente 30 minutos, pasa solo.
a veces con ayuda de un AINE, pero en la colecistitis usualmente es un dolor prolongado que dura más allá de las 4 o 6 horas y a veces no cede con el uso de AINES. Es porque ya la pared de la vesícula está inflamada. El estudio de elección para colecistitis, estamos hablando de ya un proceso inflamatorio, es la ecografía. ¿Y qué va a encontrar? Engrosamiento de la pared principalmente. Ese es el fundamento de la inflamación visceral, generalmente mayor a 4 milímetros, mayor o igual a 4 milímetros de grosor de pared. Criterios de Tokio para diagnóstico, evidentemente estamos hablando de colecistitis aguda, ¿ya? Tokio tiene 3 criterios para describir una colecistitis. Signos inflamatorios locales. Estamos hablando del dolor en el hipocondrio derecho, estamos hablando del Murphy, o simplemente la resistencia o hasta una palpación. Es inflamación local, hipocondrio derecho. Pero los signos de inflamación sistémica vienen a ser el segundo criterio. Estamos hablando de la fiebre, leucocitosis, es más, elevación de PCR como reactante de fase aguda. Y estudio de imágenes, ecografía positiva. ¿Ok? Cuando sospechamos de colecistitis aguda, sospecha, ojo, sospecha, cuando tienen un signo de A, un signo de inflamación local, y tienen un signo de inflamación sistémica. A más B, uno de A y uno de B. Pero para confirmar diagnóstico tienen que tener uno de A, uno de B y uno de C. ¿Ok? Listo. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos en la colecistitis? Como hemos visto hace un momento, mayor o igual a 4 milímetros de grosor de pared. Aquí tenemos una imagen. Ahí está, ¿no? Esta es una imagen muy característica. Esta es una imagen muy característica de colecistitis. Calculosa incluso. Tiene su piedra adentro y algo importante, no olviden que tiene la pared engrosada, mayor o igual a 4 milímetros de grosor de pared. Hay otros criterios también que podrían ser útiles. Por ejemplo, una longitud mayor a 10 centímetros y un ancho, una dilatación en ancho mayor de 6 centímetros. Son criterios secundarios. Lo importante es el grosor de la pared, porque podría ser simplemente que la vesícula está muy dilatada, ¿no? Distendida. ¿Ok? Bien, el signo de la doble pared también es característica. El signo de la doble pared. No es que hay un edema, entonces las paredes pueden tender a separarse. El signo de la doble pared también es característico acá. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es lo que estamos poniendo acá como hallazgos ecográficos. Más de 4 milímetros, el signo de la doble pared, 10 por 6 en el sentido de la dilatación importante de la vesícula. ¿Ok? Muy bien, tipos de colecistitis. Existen varios tipos de colecistitis. Las más comunes son 2. Una colecistitis litiásica o calculosa, podrían decir, y una colecistitis alitiásica o acalculosa. La litiásica, 90%, la gran mayoría, es la que vamos a tratar ahora, con más énfasis, y la alitiásica corresponde a menos del 10%. Esta de acá que dice menos del 1%, en realidad es un subtipo de alitiásicas porque no tienen piedra, no tienen cálculo. Se denominan las enfisematosas, que son raras pero muy mortales, generan enfisema vesicular. Bien. ¿Cuál es la causa de la más frecuente de la calculosa? Obviamente la litiasis, ¿no es cierto? La obstrucción de litiasis que obstruye el conducto cístico. ¿Y qué germen es el que está más involucrado acá y genera el proceso infeccioso? E. coli y Klebsiellas, o sea, gram negativos. Pero cuando no está asociado a cálculos, en la calculosa usualmente está más asociado a inmunosupresión. No solo a inmunosupresión, sino a shock. Procesos de shock, procesos de inmunosupresión. ¿Y qué gérmenes? E. coli también y Klebsiellas. E. coli y Klebsiellas. Bien. ¿Listo? Entonces, ya sea calculosa o acalculosa, por cálculo o no por cálculo, usualmente los gérmenes que más colecistitis ocasionan, se han dado cuenta, son gram negativos. ¿Ok?
Ahora, la enfisematosa, que es un subtipo de acalculosa porque aquí no se está formando cálculo, ¿en quiénes es más frecuente? También es más frecuente en inmunosuprimidos, sobre todo en diabéticos, en diabetes mellitus. ¿Y cuál es el germen que está involucrado? El germen suele ser el Clostridium. Clostridium perfringens, voy a poner completo. Perfringens. ¿Ok? Que es una bacteria formadora de gas y por eso genera enfisema en la pared vesicular. Muy bien. Complicaciones de colecistitis aguda. La colecistitis aguda puede generar un montón de complicaciones. Entre ellas puede generar perforaciones. De la perforación puede venir una peritonitis. También puede generar masas, al igual que la apendicitis. Pero, por ejemplo, también puede generar un piocolecisto, que no es otra cosa que pus, pio, en la vesícula. Una vesícula llena de pus. Un hidrocolecisto. Puede cronificar, bueno, antes de la cronificación, puede formar síndrome de Mirici, que es la impactación de un cálculo, ahorita lo vamos a recordar. El síndrome de Mirici puede generar fístulas, sobre todo al duodeno, etc. O puede generar colecistitis crónica. Y la colecistitis crónica podría llevar a algunas complicaciones como la vesícula en porcelana o la vesícula escleroatrófica. Tanto la porcelana como la escleroatrófica, que son formas de presentación de la cronificación de la colecistitis, ya sea por hipercalcificación, que en este caso estamos hablando de vesícula porcelana, o por simplemente atrofia de las paredes, estamos hablando de la escleroatrófica, en ambos casos pueden llevar a un riesgo incrementado de desarrollar cáncer, cáncer de vesícula. Bien. La obstrucción extraluminal del colédoco por impactación de cálculo en el bacinete. Cuando se obstruye el colédoco, pero porque un cálculo se impactó en el bacinete de la vesícula, eso es el denominado síndrome de Mirici. Se obstruye, pero por una impactación externa. Entonces, así, ¿no? Ahí está, el cálculo está impactado, no puede, es un cálculo grande, no puede pasar y termina obstruyendo el colédoco. Y eso puede generar ictericia. Por lo tanto, una colecistitis sí podría tener ictericia. Hablemos, el síndrome de Mirici puede también complicarse con formación de fístulas. ¿Cuál es la fístula más frecuente de la colecistitis? La colecisto duodenal, o sea, entre vesícula y el duodeno, específicamente primera porción del duodeno, que es la porción intraperitoneal. Obstrucción intestinal por impactación en la válvula ileocecal. Si se impacta el cálculo en la válvula ileocecal, ahí estamos hablando de un ileobiliar. Ileobiliar, ¿ok? Cuando se impacta en la válvula ileocecal. Ahora, existe también otro tipo de impactación que estamos viendo en la 56, obstrucción del duodeno. Ojo, en la 55, eso quiero aclarárselos bien, el cálculo, está el apéndice, el ciego, está la válvula ileocecal donde entra el ilion, el cálculo se impacta en la piedra que ha pasado desde la fístula de arriba, se impacta en la válvula y eso genera una obstrucción intestinal. Pero en la imagen, en la 56, es otra cosa, se impacta en el duodeno. Estamos hablando que el cálculo se queda atorado acá, arriba, a la salida del estómago. Eso es el síndrome de Bouberet. Que es raro, de lejos, y una pregunta súper repetida, fija de fijas, es una súper fija, es el ileobiliar. Y precisamente hablamos, ¿cuál es la triada clínica del ileobiliar? Para empezar, para que haya ileobiliar, tiene que haber uno antecedente de litiasis. O sea, la persona debe saber que tiene sus cálculos, o sabemos que tiene un antecedente de piedras. 2, antecedente de colecistitis, que ha tenido colecistitis antes o ahora tiene una colecistitis aguda. Y 3, signos de obstrucción intestinal. Por eso cuando les presentan caso clínico de un obstruido que previamente ha estado con colecistitis, sobre todo calculosa, tienen que marcar ileobiliar. Ahora, existe una triada radiológica que consiste en esto. La triada radiológica es precisamente... Ven acá en la imagen número 2, la flecha blanca, bueno, ahora lo pongo rojo, corresponde al cálculo, ¿no? Ahí están viéndolo acá.
el calculito impactado en la válvula ileocecal. Bueno, primer signo, primer hallazgo, aerobilia. Como hay una fístula previamente, vemos cómo el aire está pintando la vía biliar. Esto se llama aerobilia o neumobilia. Luego, el otro hallazgo es la radioopacidad en la fosa ilíaca derecha, que justamente corresponde a la imagen que se ha impactado. Y en tercer lugar, signos, como están viendo acá, las imágenes de pila de monedas o monedas apiladas, podrían ser niveles hidroaéreos. Aquí estamos viendo signos radiológicos de obstrucción intestinal, que podrían ser, como les digo, niveles hidroaéreos o imágenes de monedas apiladas, etc. Lo importante es que haya, sobre todo, aerobilia en la radiología. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, tríada radiológica del hilio biliar, 1, aerobilia. 2, voy a poner niveles hidroaéreos, ¿ok? Pero en general puede ser cualquier signo radiológico de obstrucción. Y 3, en tercer lugar, tenemos a la radioopacidad en fosa ilíaca derecha. Bien, listo. En el manejo del hilio biliar, primero se maneja qué y luego la. ¿A qué se refiere? Cuando tenemos el hilio biliar, voy a usar esta imagen un momentito de esto. Tenemos dos problemas. Uno, tenemos una fístula arriba, que es la vesícula comunicándose con el duodeno, por eso la aerobilia. Y dos, tenemos la obstrucción, porque el cálculo está atorado ahí. Primero se soluciona la obstrucción y luego se soluciona la fístula. Por eso acá, en el manejo del hilio biliar, primero se maneja la obstrucción intestinal y luego se maneja la fístula. ¿Ok? Listo. El procedimiento quirúrgico es, evidentemente, como está haciendo referencia al hilio biliar, y como primero tenemos que solucionar la obstrucción, pues bien, al intestino que estaba conteniendo el cálculo, al hilio le hacemos un cortecito y sacamos la piedrita y luego lo cosemos. Eso se llama enterotomía, extracción del cálculo y su respectiva rafía. ¿Ok? En la cronificación, la colecistitis en la cronificación de la colecistitis se puede calcificar la pared. Cuando se calcifica la pared se denomina imagen en porcelana. Esto es propio de los depósitos de calcio por la cronificación. La imagen en porcelana puede verse tanto en la radiografía como en la ecografía, y usualmente lo van a ver así. Digamos que por aquí está la vesícula, van a encontrar así, una imagen blanca, así, porque la pared está calcificada. ¿Ok? Esta es la famosa imagen en porcelana que muestra una vesícula con alto riesgo de desarrollar cáncer. Y si se atrofia, recibe el nombre de escleroatrófica. No olviden que estas cronificaciones, tanto la vesícula en porcelana como la escleroatrófica, tiene alto riesgo de desarrollar ¿qué cosa? Cáncer, cáncer de vesícula. Y el que más riesgo tiene es vesícula en porcelana. 3 cruces, aproximadamente 25% de riesgo de malignización. ¿Ok? Bien, según Tokio 2018, la colecistitis aguda se puede clasificar en 3 grados, leve, moderado, severo. Y para eso quiero mostrarles un cuadrito. Este cuadrito muestra los grados de severidad de la colecistitis aguda según las guías de Tokio. Puede ser leve, moderado, severo. Y por una cuestión pedagógica están viendo que acá se suele empezar por severo, moderado y leve. Se habla de severidad para colecistitis y también para colangitis cuando el cuadro clínico está incluyendo alguno de estos daños. Disfunción cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal, hepática, hematológica, etc. Alguno de estos. ¿Ok? Shock hipovolémico, que necesita manejo con aminas, etc. Trastornos del sistema nervioso central. Disfunción respiratoria, un PAFI menor de 300, que es usualmente como se cuantifica.
Disfunción renal, oliguria o creatinina elevada. Disfunción hepática, un INR prolongado que está mostrando trastornos de coagulación. Disfunción hematológica, plaquetopenia, caída de las plaquetas. Esto para severidad. Para el grado moderado, no hay un compromiso multiorgánico, pero ya hay un cuadro mucho más importante que en el leve, leucocitos elevados, masa dolorosa palpable, duración de síntomas prolongado, etc. ¿Ok? Marcada inflamación local, abscesos, etc. Y en el grado leve, pues porque no tiene criterios ni de moderado ni de severo. O sea, son en general cualquier dolor, cualquier colecistitis que no sea complicada. ¿Ok? Listo. Esto para la clasificación. Ahora, lo importante es que reconozcan que la severidad depende de que haya un compromiso multiorgánico. ¿Ok? Listo. Ahora, entonces, clasificación de la colecistitis aguda puede ser severo, puede ser moderado o puede ser leve, usando el mismo orden que hemos visto hace un momento. El tratamiento de elección de la colecistitis, no olviden que es la colecistectomía. ¿Ok? Listo. Si fuera severo, es decir, si tuviera alguno de estos cuadros, disfunción, algo de compromiso multiorgánico, los casos severos, cuando hay daño neurológico, cardiovascular, respiratorio, renal, trastornos de coagulación, etcétera, no se indica la colecistectomía, es decir, extirpación de la vesícula, sino la ostomía. Colecisto, que es vesícula, ostomía, que es el drenaje de la vesícula. Drenaje vesicular es lo que se indica en casos severos, no la extirpación, porque la disección del triángulo de Calot y demás puede ser muy compleja. La causa más frecuente de coledocolitiasis. La coledocolitiasis usualmente tiene como principal causa la obstrucción del colédoco. ¿Ok? La obstrucción del colédoco, es decir, la obstrucción distal del colédoco que podría ser por un cálculo, podría ser por un parásito, podría ser un tumor. Pero generalmente es por cálculo. Estos cálculos suelen ser principalmente cálculos secundarios. ¿Y por qué se llama secundarios? Porque vienen de otro lado, no se han formado ahí. ¿Y de dónde vienen? De la vesícula. ¿Ok? Ojo que puede ser secundario hasta transcurridos cuántos años de una colecistectomía. Es decir, le sacan la vesícula a una persona y tiempo después sospechan coledocolitiasis y dicen, uy, se quedó una piedra de lo que sacaron la vesícula. ¿Hasta cuánto tiempo después podrían relacionarlo a la colecistectomía? Es decir, un cálculo residual, hasta 2 años después. ¿Ok? La coledocolitiasis evidentemente genera una clínica obstructiva. Estamos hablando de dolor e ictericia. Dolor e ictericia. ¿Cuáles son las enzimas colestásicas? Las enzimas que muestran obstrucción de la vía biliar. La fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transferasa o transpeptidasa. ¿Ok? Otras enzimas, que no es en sí mucho más inespecífico, la misma bilirrubina, ¿no? La elevación de la bilirrubina a predominio directo. Incluso las mismas amilasas y lipasas podrían elevarse. ¿Cuál es el estudio de imágenes inicial en coledocolitiasis? El inicial, el primerito que debe hacerse, el primero que se debe realizar es la ecografía. Ahora, ninguno de estos es una ecografía. A la izquierda estamos viendo aparentemente una CEPRE, ¿no? Una colangiografía en realidad, probablemente por CEPRE o intraoperatoria, una colangiografía. Y acá en la segunda imagen estamos viendo una colangioresonancia magnética. En ambos casos estamos pintando la vía biliar, por lo tanto ambas son colangiografías. Estos son los estudios más precisos, más específicos, pero no es el inicial. El inicial que nos está preguntando, que nos está haciendo referencia a la pregunta es... El inicial hace referencia a la ecografía. Lo que pasa es que la ecografía no se hace tanto para encontrar el cálculo, sino para ver la dilatación de la vía biliar.
¿Ok? Ecografía, lo que busca es principalmente dilatación de la vía biliar. Es el inicial, ojo, para que respondan ecografía debe llevar esa palabra. En cambio, ya los más específicos son estos de acá, sobre todo cuando se hace por vía endoscópica, es decir, por CEPRE. Muy bien, la dilatación de la vesícula para sospechar, para pensar en coledocolitiasis debe ser más de 6 milímetros cuando la vesícula está en su lugar. Cuando aún tiene vesícula, hasta más de 6 milímetros sospechamos. Pero cuando ya está colecistectomizado, puede llegar a medir hasta 7 milímetros. Por lo tanto, sospechamos cuando tiene más de 7 milímetros. Es decir, la vesícula, la vía biliar normalmente podría dilatarse cuando tenemos, se podría dilatar un poquito más cuando ya no tiene vesícula. ¿Ok? Listo. Fiebre, ictericia, ay, perdón, me estaba pasando. El estudio más preciso para coledocolitiasis es, ya lo vimos, el más preciso, la colangiografía. Ahora, la colangiografía puede ser por vía endoscópica o por resonancia. Lo ideal es hacerlo por endoscopía, es decir, por CEPRE. ¿Ok? Pero acuérdense más el término completo, colangiografía endoscópica, que es como lo debemos conocer. El tratamiento de elección para coledocolitiasis es la esfinterotomía endoscópica. Esfinterotomía, porque tienen que cortar el esfínter, por vía endoscópica, es decir, por CEPRE. ¿Tienen otras opciones? Sí, probablemente la extracción quirúrgica, pero eso se hace ya más que nada cuando CEPRE está por algún motivo contraindicado o en todo caso está frustro. Bien. Vamos a otro tema, vamos a colangitis. ¿Cuál es la causa más frecuente de colangitis? La causa más frecuente de colangitis, itis del colangio, inflamación de la vía biliar. La causa más frecuente suele ser precisamente lo que hemos comentado, la coledocolitiasis. Piedras en el colédoco. ¿Algún parásito podría generar colangitis? Sí, por ejemplo, los Ascaris lumbricoides. ¿Ok? Los Ascaris, así como los oxiuros y los Trichuris trichura podían generar apendicitis, acá en vía biliar los Ascaris podrían generar colangitis. ¿Qué neoplasias? En general, los tumores periampulares. Y no solo los periampulares, sino en general cualquier tumor de la vía biliar podría generar colangitis en tanto genere una obstrucción. ¿Ok? Tumores periampulares como por ejemplo de cabeza de páncreas, los tumores de Klatskin de la vía biliar, los ampulomas, etc. ¿Ok? El de cabeza de páncreas es el más frecuente, ¿no? ¿Listo? Fiebre, ictericia y dolor. Fiebre, ictericia y dolor corresponde a la triada de Charcot. Y eso diagnostica generalmente colangitis aguda. Pero si a esa fiebre, ictericia y dolor se le agrega depresión del sistema nervioso central, shock, estamos hablando de la pentada de Reynolds. ¿Bien? Reynolds. Gérmenes más frecuentes de colangitis. Al igual que en la colecistitis aguda, los gérmenes que con más frecuencia generan colangitis corresponden a E. coli, gram negativos, nuevamente, Klebsielas y Enterobacter. En ese orden, Sobre todo los dos primeros, gram negativos, E. coli y Klebsielas. El estudio de elección para diagnosticar colangitis aguda nuevamente está en relación a graficar, a ver completa la vía biliar, o sea, a la colangiografía. Nuevamente, colangiografía endoscópica, igual que la coledocolitiasis. Ahora, los criterios de Tokio también tienen valor acá. Existen, por ejemplo, dentro de los criterios de Tokio 2018 para diagnosticar colangitis, tenemos 3 criterios, ABC, igual que en colecistitis. El primero, el A, signos de colestasis, estamos hablando de obstrucción de la vía biliar. Signos de colestasis, aquí hace referencia a la ictericia, a la elevación de la bilirrubina, a la elevación de la fosfatasa alcalina, elevación de la gamma-glutamil transferasa.
Cualquiera de ellos indica colestasis, obstrucción de forma directa o indirecta. Luego el segundo criterio hace referencia a los signos de inflamación sistémica y eso hace referencia a la fiebre, a la leucocitosis, a la elevación del PCR, ¿no es cierto? Y los estudios de imágenes, usualmente las colangiografías, que podrían ser nuevamente endoscópicas o por resonancia. Entonces, para sospechar, nuevamente, muy parecido a la colecistitis, para sospechar de colangitis, ¿qué tenemos que tener? Un signo de A y un signo de B. Un signo de inflamación local y un signo de inflamación sistémica. Y para diagnosticar colangitis, un A, un B y un C, con una imagen. ¿Ok? Muy bien. Los grados de severidad de colangitis. Los grados de severidad de colangitis. Ahí está. Grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Ok? 1, 2 y 3, que es lo mismo que decir leve, moderado y severo. En el grado 1 hay 1 y 2, no hay compromiso multiorgánico, no hay compromiso multiorgánico, multisistémico. Pero el grado 3, que habla de severidad, ese sí tiene compromiso o daño multiorgánico, multisistémico. ¿Ok? ¿Y cuáles son? Los mismos que los de la colecistitis. Estamos hablando de shock, hipotensión, trastorno del sensorio, trastorno respiratorio, renal, hepático, hematológico, cualquiera de ellos. Y eso indica severidad. En el 1 y 2 no hay compromiso multiorgánico. En el 1 la diferencia básicamente está en que hay respuesta al tratamiento inicial y en el 2 no hay respuesta al tratamiento inicial. Pero lo que quiero que reconozcan bien es cuando hay severidad. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, los grados de severidad son leve, moderado y severo, ¿no? El severo es cuando hay compromiso multisistémico, multiorgánico. El manejo inicial, no es el manejo de elección de la colangitis, el manejo inicial, la conducta inicial siempre que tenemos una colangitis es la antibiótico terapia. Cuanto más precozmente se inicie el manejo antibiótico, el pronóstico podría ser mejor. Pero ya cuando hablamos del manejo de elección o simplemente el manejo del tratamiento de la colangitis es drenar la vía biliar. En grado 1 y grado 2 el drenaje idealmente debe ser por CEPRE con su respectiva esfinterotomía, ¿no? CEPRE más esfinterotomía para drenar la vía biliar y para extraer el cálculo que probablemente esté obstruyendo. Pero en grado 3 no podemos hacer CEPRE por el compromiso multiorgánico. Por lo tanto, debe hacerse un drenaje idealmente quirúrgico, es decir, una colecistostomía o una exploración de vía biliar o un drenaje percutáneo de la vesícula, etc. Lo que quiero que tengan como concepto claro acá, y lo voy a resaltar porque es súper, súper importante y muy preguntado, es el grado que cuando está en severidad y tienen algún dato de compromiso multiorgánico, no deben considerar la posibilidad de un drenaje endoscópico por vía CEPRE. Bien, listo. Complicaciones de la colangitis, si es una inflamación de la vía biliar, la colangitis tiende a ascender hacia el hígado, por lo tanto puede generar con frecuencia abscesos hepáticos. Abscesos hepáticos. Abscesos hepáticos piógenos. Bueno, ahí estaba la palabra hepáticos, ¿no? Sobre todo piógenos. Por lo tanto, cuando les preguntan cuál es el germen involucrado en los abscesos piógenos, usualmente es E. coli.